Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta una emisión de el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en donde conversaremos a propósito del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, sobre un tema que ha cobrado auge con pues gran interés y que ha cambiado también en gran medida la forma de observar a la sociedad mexicana, que es el del racismo, la diversidad, la multiculturalidad, el plurilingüismo y todo lo que implica para nuestro país en su historia. La figura de Vicente Guerrero, que es uno de los héroes de la independencia, pues se ha reconocido. Sin embargo, su ascendencia ha sido poco visitada y poco explicada, y el día de hoy vamos a hablar sobre mestizaje, sobre estos temas de acuerdo a la diversidad de nuestro país, con un especialista de quien pues estoy muy contenta que nos acompañe en esta emisión del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Él es Diego Morales. Diego Morales es historiador por la UNAM, y además inició su carrera como colaborador en la Red Integra, que es la red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia, en que una de las redes temáticas de CONACYT desde el 2014. Entre 2017 y 2018, bajo la dirección académica de las doctoras Olivia Gal y Eugenia Iturriaga, y con apoyo de CONAPRED y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos, participó en el equipo que diseñó, construyó y montó el plan de estudios y la plataforma digital que hoy es el diplomado en línea Racismo y Xenofobia vistos desde México. Al crearse este seminario universitario interdisciplinario sobre racismo y xenofobia de la UNAM en el verano del 2019, es coordinador del diplomado, y actualmente este diplomado se encuentra en su sexta edición. Estamos pues felices de que nos acompañes en este espacio, estimado Diego. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues justamente pensamos en conversar sobre el mestizaje y sobre la diversidad, a propósito del aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Y yo quisiera comenzar preguntándote, a propósito de esta conmemoración histórica, ¿cómo ha sido el relato dominante en México sobre la diversidad? Bueno, realmente más que un relato sobre la diversidad, en México hemos tenido un relato histórico que ha tendido hacia la uniformidad y hacia la unidad, ¿no? Ha sido un propósito de este relato histórico, de esta historia de bronce, el crear un país homogéneo tanto en lo cultural, en donde todo el mundo hable español y se identifique con ciertos rasgos característicos, y en lo que en aquel momento, en el siglo XIX, se consideraba lo racial, ¿no? Que todo el pueblo mexicano fuera mestizo en su composición biológica, es decir, que fuera producto de pues la unión de personas españolas con personas indígenas, ¿no? En ese sentido, el relato que se ha construido y que hasta ahora ha dominado, pues básicas en las esferas tanto oficiales como en la educación, tanto primaria, secundaria y bachillerato, es un relato que homogeneiza a la población mexicana y que niega y invisibiliza a la diversidad. En ese sentido, también podríamos decir que ha habido en las últimas décadas un comienzo a reconocer esta diversidad, una diversidad que también se engarza muy bien con el discurso multicultural, pero que aún le falta mucho al país, ¿no? Este nuevo relato todavía falta por construirse, ya llegaremos un poco a ello, pero bueno, se ha nutrido cada vez más de luchas y resistencias, tanto indígenas como afrodescendientes, como de otras poblaciones, por marcar su presencia, tanto en la historia y en el proceso histórico del país, como su visibilización en los textos escolares. Y
A propósito de este discurso histórico que nos comentas, ¿ha tendido a la uniformidad, es decir, a ocultar, se podría pensar, la gran diversidad que nos ha constituido históricamente y nos constituye? ¿Por qué podríamos pensar que se ha construido ese discurso histórico dominante en figuras de gran peso como la de Vicente Guerrero en particular, que quizá nos pueda ayudar a explicar a otros relatos históricos? Pues mira, sí, es muy interesante, incluso, bueno, más allá de las generalidades, lo que pasa con Vicente Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero es bueno, fue una persona de ascendencia africana, sus padres en Tixla, bueno, en el bautizo no se les reconoce esa calidad, pero hay otras fuentes que señalan a pues, su ascendencia africana. Eh, en la época de la independencia coinciden algunos elementos que van a eh, hacer perdurar y perpetuar el estereotipo y los prejuicios que se tienen hacia las poblaciones afrodescendientes. Ya desde las reformas borbónicas empieza un proceso de marginación de esta diversidad, sobre todo la población afrodescendiente tenía algún papel importante en las milicias, ¿no? Entonces, con las reformas borbónicas empiezan a restringirse algunos derechos de ascenso y movilidad social que tenían, y posteriormente, antes de que inicie el proceso independentista, la rebelión de Haití de 1804, que es una rebelión de esclavos y también de afrodescendientes, pues genera un pánico, ¿no? Este pánico va a consolidar los prejuicios que se tienen hacia estas poblaciones, particularmente estos que supuestamente les adjudican un carácter feroz y salvaje, y esto va a ir generando una animadversión general de las élites que heredan el poder de la Nueva España y que después se convertirá en México contra estas poblaciones, ¿no? Particularmente en cuanto a Vicente Guerrero, es muy visible cómo van cambiando estas visiones que se tienen de él, ¿no? En un primer momento, autores como Carlos María de Bustamante, que es bueno, uno de los grandes historiadores de ese periodo, pues tiene una visión un tanto romantizada, como él escribe, sobre lo que fue el papel de Guerrero y su actuar, ¿no? Me enfoco en su actuar porque mientras son aliados, se va a resaltar esto, ¿no? Cómo fue él el que mantuvo la independencia en las montañas del sur, cómo fue él el que mantuvo esta llama viva, cómo él negó la constitución de Cádiz por decir que pues, no le reconocía derechos ciudadanos. Y una vez conforme termina el proceso de culminación de la independencia, viene el imperio, cae el imperio, y los yorquinos proponen a Vicente Guerrero, ahí se hace un quiebre. Entonces ya para Bustamante ya no es los actos que ha hecho Vicente Guerrero, sino es su origen, y particularmente su origen racial, el que considera como algo a consideración, ¿no? En muchas frases que él utiliza respecto a Guerrero, pues se notan unos claros sesgos y prejuicios y pues, opiniones claramente racistas, ¿no? No voy a repetirlas, en todo caso creo que lo que se suele ubicar es esta tendencia que el color de la piel delimita capacidades morales, intelectuales, que lo impiden a ser un líder nacional y sobre todo a dirigir el país, ¿no? Recordemos que él fue pues un presidente, uno de los primeros presidentes mexicanos, uno de los dos presidentes afrodescendientes que hemos tenido y que, de nuevo, la historia que ha recuperado de él lo hace estático, lo hace una estampa en la cual lo que importa quizás son estos actos de la independencia, pero no se logra ver toda la tesitura, toda la complejidad de un personaje. Eh, y en ese sentido, pues también se ha vuelto un pastiche Morel, Guerrero, ¿no? Ha sido rescatado en algunos gobiernos, siempre como un ícono, pero también como un ícono un tanto endeble, un tanto desconocido. Y pues bueno, creo que el resultado ha sido que hasta la fecha no hay una biografía abarcativa y clara e históricamente fundamentada que no sea novelada sobre este guerrillero y este presidente, ¿no? Nada más para terminar, algunos de sus actos siguen siendo nada más como aislados, ¿no? Eh, es más fácil que los mexicanos recuerden que la esclavitud se abolió mediante edictos de Hidalgo y de Morelos,
que durante la presidencia de Guerrero, ¿no? Y bueno, la presidencia de Guerrero realmente sienta precedente y a partir de entonces la esclavitud queda abolida en México, pero es un acto que no mucha gente ubica, no mucha gente conoce y que pues también habla de este borramiento tanto de la figura como, en términos generales, de las poblaciones afrodescendientes. Es muy interesante lo que nos comenta sobre la figura de Vicente Guerrero en su momento, haber ascendido a un cargo alto en los ejércitos insurgentes e incluso haber llegado a la figura de la presidencia de la República. En este sentido, yo quisiera que nos platicaras un poco del orden colonial y si este se rompe o se modifica o la independencia incluso representa una ventana, digamos, de transformaciones para pues el ascenso de grupos que estaban, digamos, no colocados en la cúspide o que no podían ascender en su momento. Sabemos que hay en todo este periodo colonial pues un orden en el que las determinaciones raciales importan. Quisieras también saber qué tanto importan estas determinaciones en ese momento, cómo se transforma la sociedad con la insurgencia y la independencia y qué papel juega, por ejemplo, figuras como la de Vicente Guerrero desde su ascendencia racial. Ok, sí, Carla, pues bueno, en efecto, el orden colonial, bueno, primero que nada es muy amplio, ¿no? Son 3 siglos, dura más de lo que, por ejemplo, nosotros llevamos de vida independiente. Y en ese proceso largo, pues también se van variando algunas formas de ordenamiento social, ¿no? Particularmente, como había comentado, creo que en la primera respuesta, las reformas borbónicas van modificando la administración imperial y van restringiendo cierta capacidad de ascenso a ciertos grupos, ¿no? Sin embargo, a diferencia de lo que será el régimen liberal, particularmente a partir de la victoria de Juárez, sí había una mucho mayor libertad y una movilidad social entre lo que antes se consideraba las castas, ¿no? Hay que decir que las castas nunca fueron un régimen de segregación oficial impuesto, más bien hay ahí como una externalidad de las pinturas de castas que han hecho aparentar que en la Nueva España y en los territorios hispánicos había en efecto esta jerarquización racial, no era tal. Sí había ciertos grupos, ciertos oficios que tenían acaparado pues algunas actividades económicas, algunas representaciones políticas, pero en general era mucho más laxo, ¿no? Esto permite entender cómo una persona de origen rural, arriero, logra ascender a un reconocimiento primero militar, y aunque su ejército es un tanto un ejército irregular, pues va a mantener este poder incluso tras la independencia, al aliarse con Iturbide, incluso hasta llegar a ser presidente, ¿no? Va a ser después cuando se empieza a consolidar esta ideología del mestizaje, que ya llegaremos a hablar de ella, en la que primero se empieza a borrar las aportaciones de estos grupos como los afrodescendientes, ¿no? A ellos se les va a ver a partir de entonces como un grupo que llegó de repente, pero que siempre carga con una carta de extranjería, incluso hasta nuestros días, ¿no? Entonces, creo que un poco para sintetizar mi respuesta, podríamos decir que en el régimen colonial o en la era colonial había esta movilidad un poco, claro, no voy a decir que era un régimen de libertad total y que cualquiera podía ascender. No, sí había restricciones, pero no estaba tan claro el estigma de estas poblaciones, ¿no? Como había mencionado, las reformas borbónicas, la revolución haitiana van a empezar a cuajar prejuicios sobre las poblaciones afrodescendientes y estos se van a continuar en el periodo independiente. Ahora bien, ¿qué de estas herencias coloniales perviven? Pues bueno, estas poblaciones han seguido ahí, ¿no? Y han reproducido su cultura y se han puesto en contacto tanto con indígenas como con mestizos y siempre han estado ahí pese a que nuestros relatos patrios los hayan borrado, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora se empieza bueno, no hasta ahora, ha habido décadas de este movimiento y ahora en el 2019 que se dio el reconocimiento legal, pues se dan pasos en esta buena dirección de rescatar la diversidad que México durante al menos unos 100 años intentó a toda costa negar.
Y justamente ahora que tocas este tema de pues cómo se ha puesto énfasis en los estudios recientes sobre este fenómeno, y sabemos también que te has dedicado a estos temas a través del diplomado de la red Integra, ¿cómo podríamos entender la modificación de estos discursos e incluso la importancia que tiene el tema del mestizaje en la observación histórica de la diversidad en nuestro país? Es una pregunta muy interesante, muy compleja. Y bueno, hay polémica, ¿no? Hay mucha polémica, incluso en términos de si en verdad hubo un proceso de mestizaje biológico o no, y solamente ha habido un proceso de desindianización. Por como yo lo veo y por como lo entendemos, tanto en Surge como en el diplomado, pues la ideología de mestizaje va a reinterpretar la historia de la nación y va a ir, sobre todo, consolidándose desde la independencia, pero va a tomar un papel preponderante tras el triunfo liberal y sobre todo tras la derrota de Maximiliano, con la llegada del positivismo y de algunas ideologías y teorías raciales, va a encaminarse a construir una nación en la cual la élite que había logrado mantenerse en el poder tras la independencia va a hacer un proceso de tejer identidades para que todos se identifiquen con un nuevo grupo social, que en este caso va a ser el mestizo. Esto va a tener sus muchas dificultades, en particular porque a diferencia de Europa, donde la idea de nación correspondía con un gobierno, un pueblo, una lengua, una religión. En los países americanos, pues no hay esas condiciones, ¿no? Y de hecho, quienes detentan el poder son una minoría en un mar de grupos étnicos, de poblaciones que ni siquiera hablan el lenguaje que ellos quieren imponer como el lenguaje nacional, y va a haber esfuerzos muy, muy fuertes en el siglo XIX, primero de hacer una inmigración masiva europea, que bueno, al menos en México nunca se va a dar. En México jamás la población inmigrante ha superado el 1% hasta nuestros días. Y posteriormente creo que la revolución le va a dar un segundo aire a este impulso de generar una identidad mestiza. ¿Por qué? Porque todo este Estado liberal que se construyó, si bien tenía esta narrativa del mestizo como un sujeto que había nacido en la colonia y que había tenido un periodo de gestación de 300 siglos hasta que alcanzó su madurez y rompió las ligas con la madre patria, eh, con la revolución este Estado se cae y surge por la irrupción de las masas campesinas indígenas la lucha armada, surge una nueva visión en la cual esta narración pasa a ser parte del proyecto de Estado, ¿no? Entonces, a través de grandes instituciones como, primero que nada, la CEP, ¿no? Pero también el corporativismo con la CTM, con la CNC, con el INI, el Instituto Nacional Indigenista, va a crear todo un instrumental para lograr arraigar esta idea de que México es un país mestizo, ¿no? Y en este proceso, sobre todo ya en el siglo XX, tras la revolución, en lo que se conoce como el nacionalismo cultural revolucionario, este que creó Vasconcelos, pues se van a destacar ciertos íconos de la cultura, como el jarabe tapatío, el zarape de Saltillo, la bomba yucateca. Todos estos van a conformar una identidad que, si bien puede tener variedades regionales, se identifica toda como mestiza, ¿no? Toda como hispanohablante, toda como heredera de dos tradiciones culturales, la española y la indígena. Y en este proceso, pues se borran todas las demás, ¿no? Particularmente, y como ya veníamos mencionando, la afrodescendiente, pero no es la única, ¿no? O sea, se borran también todas las aportaciones de poblaciones que han llegado a este país, como podrían ser libaneses, filipinos, estadounidenses mismos, ¿no? Todo por intentar preservar una nación muy a la idea europea que corresponda con una sola lengua, un territorio, un gobierno y una identidad nacional, que en este caso mexicano es la mestiza. En este sentido, Diego, ¿qué aportaciones tiene el repensar a la diversidad de nuestro país a la luz de estos conceptos
sobre el mestizaje, sobre toda la conformación plural que compone a nuestro país y qué vigencia tiene en el presente. Pensar en ello también, incluso repensar a figuras como la de Vicente Guerrero. Bueno, tiene unas implicaciones importantes porque empezar a reconocer la diversidad y, por ejemplo, la reforma que se dio en 1992 hacia el multiculturalismo, implica alejarse de este modelo monolítico del mestizaje, ¿no? Entonces, por un lado, implica trascender esa narrativa nacional que funcionó a medias y no logró todo lo que quiso, pero sí podemos decir que le dio como un marco de referencia al México del siglo XX de su identidad. Digo, al final de cuentas tendremos autores como Octavio Paz que hacen esta égida del mestizo grande y magnífica, ¿no? Tiene sus críticas, no lo voy a negar, pero bueno, es un elemento que sí logró arraigar, al menos en el centro del país, fuertemente, ¿no? Y rescatar la diversidad, por un lado, nos hace, pues, tender puentes hacia estas poblaciones que han sido borradas, invisibilizadas, y cuando digo borradas, invisibilizadas, no es metafórico, ¿no? En verdad ha habido un proceso de negación incluso de la existencia de estas poblaciones, negación de la violencia que el Estado y que aquellos garantes del mestizaje han ejercido hacia estas poblaciones. Pienso, por ejemplo, en la persecución y la matanza de poblaciones chinas durante la Revolución y en épocas todavía hasta el cardenismo. Entonces, pienso que revalorar la diversidad implica también, pues, repensar la nación, ¿no? Repensar la nación no como el mestizo y como Cortés y Malinche, como las figuras icónicas de la identidad mexicana. Y al hacer esto también implica, creo yo, o esperaría yo, un acto de no solo de reconocimiento, sino de reparación hacia estas comunidades y poblaciones que han sido negadas, invisibilizadas y violentadas. Entonces creo que es curioso, pero podríamos mirar a la época colonial y cómo esta época trató a su diversidad para encontrar quizá algunas respuestas, ¿no? Porque también en el relato mestizante o del mestizaje hay un estigma fortísimo sobre el periodo colonial, ¿no? Prueba de ello, y perdón que siempre remita a lo que se enseña en las escuelas, pero es que es ahí donde vemos cómo ha funcionado. Prueba de ello es que 300 años de historia de este territorio, pues quedan totalmente olvidados, hechos unos dos párrafos donde quizás se menciona a Sigüenza y quizás se menciona a Sor Juana, y párale de contar, ¿no? Entonces, sería también bueno rescatar cómo en otras épocas la diversidad de este país ha florecido, ¿no? Y cómo en algunos, algunas décadas entre los siglos XIX y XX se hizo todo lo posible para negarlas. Entonces, creo yo, de nuevo ya para finalizar, que recuperar la diversidad de entonces nos puede dar claves para entender la diversidad actual y que reconocer la diversidad y valorarla, pues va a implicar un florecimiento cultural, ¿no? Creo que no, a diferencia de los que tienen miedo de que si se reconocen unos derechos hay que reconocer otros, y esto es un cuento de nunca acabar y que en eso también hay el riesgo de balcanizarse, pues es una falacia, ¿no? En efecto, mientras más amplio sea la matriz cultural mexicana, más válido y más claro va a ser una identidad en la que, como dirían los zapatistas, quepan todos, ¿no? Y quepan muchos mundos que se pueden identificar como mexicanos y como indígenas, como mexicanos y como afrodescendientes. Y bueno, creo que esa es la apuesta para el siglo XXI. Además, me parece que reflexionar sobre estas nuevas interpretaciones de los discursos históricos, de los relatos que hemos aprendido, contribuye muchísimo a darle vigencia a estos relatos que pues nos han conformado, ¿no? En nuestra identidad nacional a través de la historia y en cierta medida también a construir una sociedad menos racista. En este sentido, Diego, ¿tú consideras
y pensando en esta lucha antirracista que existe y que es muy vigente, que es algo pues que en los últimos años ha cobrado un auge en todo el mundo, incluyendo a México, que esto contribuye a pues cambiar esta estructura cultural racista que tenemos arraigada, a entenderla, a cambiarla, a hacer propuestas. Y de esta pregunta, pues yo también te pediría que vayamos cerrando con una reflexión en torno a esto, a los relatos y en torno a Vicente Guerrero para repensar nuestra identidad nacional. Claro, Carla, es interesante porque hay riesgos, ¿no? O sea, puede haber un reconocimiento y una inclusión que tampoco sacuda las estructuras que perviven, ¿no? Puede haber esto que se llama el tokenismo, ¿no? Incluir nada más personajes que estén ahí como un afiche, un póster en el fondo, y que de nuevo se repita una historia de bronce en la cual se incorporen nuevas referencias, pero pues como deslactosadas, ¿no? Sin la impronta política y el ideal que cargan, ¿no? En ese sentido, creo que es necesario, sí, replantearse cómo se ha construido nuestra identidad y quizá a partir de ahí, en lo que pensamos en nuevas narrativas nacionales, que no sean de bronce, repensar qué logró el mestizaje como relato histórico nacional y cuáles fueron sus consecuencias negativas sobre estos grupos y a partir de entonces reflexionar cómo podemos incluir estas luchas o esta existencia de estos grupos diversos, afrodescendientes, indígenas, migrantes, incluso de otro tipo de diversidades y alteridades, cómo podemos incluirlos, destacarlos, humanizarlos, ¿no? Porque, de nuevo, de nada sirve nada más incluir personajes en el libro de texto que vienen con una pequeña ficha, si no se logra entender cuál fue su papel realmente o cuáles fueron sus motivaciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ya también un poco para ir cerrando, pues lo primero que apostamos en el antirracismo es por visibilizar, ¿no? Visibilizar lo que ha estado oculto. Creo que ahí, independientemente de las muchas ramas que hay del antirracismo, es como un punto central en el cual todos coincidimos, ¿no? Visibilizar, hacer un acto de justicia de incluir, diría Nancy Fraser también, incluir de forma participativa, ¿no? No nada más incluirlos ya, sino que también tengan derecho a estas comunidades a plantearse su propia historia, ¿no? Y que esa historia también sea igual de válida que la historia nacional mestiza, ¿no? Entonces, en ese sentido van a ir floreciendo y van a, como levadura, ir subiendo otras narrativas de otros grupos y creo que en ese sentido la narrativa nacional ya no puede ser una monolítica por mucho que quiera incluir, ¿no? Sino que va a haber distintas narrativas, ¿no? Distintas narrativas que se complementan, que se contraponen incluso a veces y que quizá complejizan mucho el proceso de enseñanza, pero que en el fondo nos van a hacer no solo valorar en abstracto la diversidad, sino nos van a hacer aprender a relacionarnos con ella, ¿no? Relacionarnos con las múltiples diversidades culturales que hay, las múltiples alteridades que hay, ya sea de género, políticas, que existen y perviven en este país y que de una u otra forma, al valorarlas, al conocerlas, también pueden darnos una clave a cómo escapar de este círculo de violencia y de intolerancia que en México en las últimas décadas pues ha ido en aumento, ¿no?